Buen día, ¿cómo están? Soy Rafael Torres y el día de hoy en este workshop vamos a hablar sobre cómo realizar análisis personalizados y gráficos en Sentiweb, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darles algunos segundos a nuestros colegas para que se puedan estar incluyendo en el video y cualquier duda, cualquier comentario que tengan, por favor háganmelo saber a través de los comentarios, que aquí vamos a estar el equipo de Sentiwan conectados para justamente saber eh, qué responderles, ¿de acuerdo? Eh, Antes de iniciar con la grabación, me gustaría presentarme. Yo soy Rafael Torres, soy un Senior Account Manager aquí en Sentiwan y ya tengo experiencia en social listening aproximadamente unos 10 años. He trabajado en diferentes agencias, consultorías, en algunas empresas. Entonces, para que tengan un poco de datos sobre mí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, después de recibir esta breve introducción, vamos a pasar directamente al tema. Recordemos que el día de hoy vamos a realizar análisis personalizados y entender cuáles son los gráficos en Sentiwan, qué son, cómo los utilizo, sus definiciones técnicas y algunos tips que yo les puedo dar para justamente que ustedes puedan entender cómo es el uso. O sea, para empezar, ¿cuál es el uso si ya son clientes? O cuál es el uso que le podrían dar si aún no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pasemos a Sentiwan. Como recordarán, Sentiwan es nuestra plataforma principal, en donde las principales características que les podemos ofrecer son que tenemos información ilimitada, tenemos información de Twitter, de Facebook, de Instagram, tenemos también ya TikTok, tenemos blogs, portales, foros y tenemos data ilimitada, ¿de acuerdo? Ahora, ya pasándonos directamente a los análisis, ¿de acuerdo? Tú en Sentiwan, cuando creas un proyecto, vas a tener un análisis ya predeterminado, automático se le llama aquí en Sentiwan. Pero también tú vas a poder crear uno de cero. Entonces, por ejemplo, inicialmente pasemos al que ya está creado automáticamente. Entonces, simplemente te vas aquí, le das en análisis y te van a empezar a salir los gráficos, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante que tú definas, por ejemplo, la fecha en la cual tú vas a querer hacer dicho análisis. ¿A qué me refiero? Aquí en Sentiwan tenemos data histórica que puede ir hasta los 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, algunas fuentes te permiten menos tiempo, por ejemplo, YouTube te permite nada más un mes, Instagram de pronto te puede permitir hasta un año, pero por ejemplo, Twitter, Facebook, algunos blogs, algunos portales te dejan los 3 años que se puede. Pero miren, aquí tenemos un botón para justamente elegir qué fecha de análisis queremos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer un análisis de los últimos 12 meses, simplemente le das clic en últimos 12 meses. Entonces, automáticamente, todos los gráficos o widgets van a estar siendo modificados con la fecha que tú coloques. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también es muy importante, por ejemplo, que tú le asignes últimos 30 días, últimos 7 días, últimos 7 días, pero también de pronto tú vas a poder elegir una fecha especial, o sea, una fecha puntual. Entonces, si tú le pones personalizar, tú le puedes decir, oye, quiero ver información del 1 al 26 de mayo, pero quiero verla de las 3 de la mañana, por ejemplo, o de las 4 de la mañana a las 7 de la noche. Entonces tú vas a poder justamente elegir estos horarios, estas fechas, y entonces tu análisis se vuelve más personalizado todavía. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí pasemos directamente a los gráficos. En Sentiwan hemos trabajado y desarrollado una inteligencia artificial, la cual ahora nos ayuda a sacar insights de manera muy sencilla. Entonces, únicamente tú le tienes que dar clic donde dice Insights, aquí en la parte superior derecha, y te aparecen unos resúmenes. ¿Qué resúmenes? Aquí te dice cuáles fueron los picos más importantes, cuál fue el volumen de conversación, cuál fue el alcance, cuál fue la fuente, y también te dice más o menos cuál fue el post que tuvo más comentarios o más interacciones para que tú sepas, en resumen, cuál es la información más importante, ¿de acuerdo? Después podemos ver que te decimos los 3 principales picos. Entonces, el primero fue el 5 de mayo. Si lo quieren verificar acá,
también aparece el 5 de mayo. Entonces, como pueden ver, aquí este gráfico es para que directamente tú te vayas al punto específico que quieres analizar, ¿de acuerdo? Después tenemos autores únicos, que este dato es mucho para analistas que de pronto dicen, oye, yo quiero saber cuántos autores únicos hay en mi conversación. Entonces, el volumen total de comentarios o de conversación en publicaciones son 2.540, de los cuales 710 son autores únicos, ¿de acuerdo? Luego también de pronto en Facebook nosotros hemos creado unas listas que son categorías de autores, o sea, a qué segmento pertenecen cada autor. Entonces, para este ejemplo que estamos analizando en Volkswagen México, el principal etiqueta de Facebook es justamente carros, después es noticias y después es eventos deportivos. Entonces, tiene mucho sentido. Después te decimos cuáles son las mejores fuentes. Y aquí te dice, por ejemplo, el mayor impacto a lo largo de la diferencia de género fue Twitter. Y el que tuvo mayor crecimiento en cuanto a menciones fueron los blogs, por ejemplo. Después te decimos, por ejemplo, cuáles son las tendencias de hashtags. O sea, levantamiento significa cuáles son los hashtags que están incrementando en cuanto a la conversación, ¿de acuerdo? Después, ¿cuáles están estables? Los estables son aquellos hashtags que no aumentan ni tampoco disminuyen en cuanto a menciones. Y después tenemos desvanecimiento, que son los hashtags que estuvieron en tendencia, pero que ya están bajando, ¿de acuerdo? Después tenemos este cuadro de salud de marca que te indica qué tan bien o qué tan mal te está tu conversación respecto al periodo anterior. Entonces, aquí en este caso dice que la salud es positiva y te lo refleja aquí con un gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ese fue el resumen. Ahora, aquí están ya los gráficos individualizados para que tú puedas estar jalando aún más información y leyendo más. Ahora, comencemos con el gráfico de menciones en el tiempo. Tú aquí en menciones en el tiempo vas a ver literalmente un cuadro como es tipo Google Trends, en donde cada vez que tú le des clic a uno de los picos sí, a uno de los picos de la conversación, te va a salir una pantalla emergente en donde tú vas a poder estar viendo qué fue lo que se habló en ese pico, ¿de acuerdo? O sea, literalmente vas a poder estar analizando quién habló, de qué habló, te decimos cuál fue el volumen de menciones, te decimos cuál es el sentimiento, te decimos cuáles son las palabras que más se dicen en el pico y también tenemos unos filtros que te van a ayudar a colocar la información en diferentes formas. Por ejemplo, tú aquí vas a poder decirle, quiero ver los comentarios con más likes y vas a poder acceder a todos los que tengan el mayor número de likes. O tú le puedes decir, quiero ver los más recientes o quiero ver los más antiguos. Entonces, tú vas a decidir qué filtro aplicar para justamente poder estar checando la información. ¿De acuerdo? Ahora, si de pronto tú olvidas cuál es la definición de cada gráfico, aquí tenemos un signo de admiración, el cual te va a dar la definición técnica de qué es lo que significa ese gráfico. ¿Sale? Además, cabe resaltar que nuestro equipo técnico de Account Managers siempre está en contacto con nuestros clientes. Entonces, si de pronto ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta de cómo funciona, de cómo opera un gráfico, ustedes con toda confianza nos pueden mandar un mensaje y entonces vamos a poder responderles todas sus dudas o preguntas. ¿De acuerdo? Ahora continuamos. Aquí tenemos otro gráfico que se llama resumen de resultados, en el cual ustedes van a recibir o van a poder checar cuál es el volumen real de la conversación. Entonces, en la fecha señalada, que fue todo mayo, tenemos 2.540 menciones, de las cuales 964 vienen de Facebook, estas 640 vienen de Twitter, 468 vienen de portales, de TikTok vienen 423. Entonces, justamente con estos datos tú vas a poder saber de dónde vienen las menciones. Ahora, si las quieres ver también, le das clic y tú vas a poder ver exactamente qué es lo que sucede o qué fue lo que generaron las 964 menciones. Y recuerden, ustedes pueden ordenarlas por diferentes filtros. Entonces, justamente con eso también van a poder ustedes operar de una manera diferente el análisis. Ahora, casi todos los gráficos tienen esta señalización en la cual ustedes van a poder descargar la información en formato como tipo screenshot, que son estas tres primeras, y también en formato de Excel.
o de numbers, ¿no? Entonces van a poder ver el CSV o el XLS. Y también cada gráfico tiene esta señalización de editar configuración en la cual ustedes van a poder asignar ciertos filtros para que ese gráfico en específico se modifique, ¿de acuerdo? O también van a poder modificar todos los widgets con un solo clic, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser decisión suya si quieren modificarlos. Aquí hay diferentes tipos de valores en los cuales ustedes pueden seleccionar cuáles quieren y listo. Ahora, abajo tenemos otro gráfico, el cual se llama menciones en el tiempo por alcance. Aquí en SentiOne, el alcance es la total de visualizaciones de las publicaciones que hemos hecho. Entonces, los 2.540 posts o comentarios en conjunto que hemos recibido ha tenido un alcance de 42 millones de personas, ¿de acuerdo? De las cuales 30 millones vienen de Twitter, 11 millones vienen de Facebook y así sucesivamente. Entonces, aquí ya podemos empezar a sacar algunos insights. Por ejemplo, a pesar de que la conversación tiene un mayor volumen en Facebook, que son más o menos 300 y pico de menciones, el alcance es arrolladormente más grande en Twitter, que tiene 30 millones, ¿no? Casi lo triple. Entonces, justamente aquí podemos ver y poder empezar a hacer análisis, como por ejemplo, en dónde nos conviene colocar un post de manera orgánica, de hecho, con esta información, o quién está hablando, cuáles son las palabras que realmente utilizan, cuál es el canal adecuado, e incluso más abajo podemos analizar otros tipos de datos para que igualmente nos especifique más información, ¿de acuerdo? Después contamos con el sentimiento. El sentimiento está dividido en positivo, negativo y neutro. Lo calificamos por medio de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, por reglas lingüísticas, vamos a asignar justamente cuál es la intención de la mención. Aquí siempre el tema principal del sentimiento va a ser el contexto y a quién esté dirigido y quién sea el que lea la conversación. Entonces, justamente pensando en eso, hemos creado unos botones que ustedes también van a poder cambiar si es que lo desean. Entonces, de pronto ustedes aquí pueden poner que en vez de que sea positivo, sea en neutro o que sea negativo. ¿Cómo se dan cuenta que cambia? Porque aquí a la izquierda de las publicaciones se ve rojo, gris o verde. Aquí lo interesante viene que al ser inteligencia artificial, después de un tiempo que ustedes califiquen constantemente estos datos, la inteligencia va a empezar a entender y a calificar de una manera más óptima hacia sus proyectos. Otra característica muy importante aquí de SentiOne es que ustedes van a poder literalmente seleccionar qué datos quieren que aparezcan. Por ejemplo, hacer comparativas positivo contra negativo, neutro contra positivo o hacer las combinaciones que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Después también tenemos un gráfico en el cual se llama fuentes compartidas, en el cual es el mismo gráfico que está aquí arriba, solamente que en un pie. ¿Para qué está así? Para que ustedes puedan tal vez mostrarlo a sus clientes o hacer alguna interacción diferente que se vea mejor ordenada. Después también tenemos mejores horas del día, tenemos mejores días de la semana, también tenemos análisis de género, si es masculino, si es femenino, lo tenemos a través del tiempo, lo tenemos también con Pi y tenemos un gráfico que también está muy interesante, que es este, que se llama Engagement Summary, el cual es justamente un resumen de cuál es el engagement total de la conversación. Entonces, aquí podemos ver cuántos likes, cuántos shares, cuántos comentarios recibimos en las 4 principales redes sociales. Entonces, aquí en este caso, el que tiene mayor interacción es TikTok, después Instagram, después Facebook y después Twitter, ¿de acuerdo? Después también tenemos algún gráfico que te explica justamente quiénes son los principales autores, cuál es su actividad, o sea, cuántos posts ha hecho, y también te dice en dónde. Entonces, por ejemplo, Volkswagen México ha hecho 64 menciones, de las cuales han sido en Twitter, por ejemplo. Y aquí te las mostramos y te mostramos las palabras clave. Pero también tenemos, por ejemplo, en Facebook 102, e igualmente le das clic y te va a mostrar, bueno, 105, y te va a mostrar cuáles fueron. Entonces, justamente con eso tú vas a poder ordenar la información de una manera mucho más sencilla. De hecho, por ejemplo, si tú quieres ver únicamente los autores de Facebook, aquí vas a ponerle simplemente Facebook y entonces automáticamente solo va a aparecer Facebook. Y todos los autores que estén saliendo de Facebook van a estar en esta pantalla únicamente.
Aquí se puede ver, miren, Volkswagen, Forbes, Motor Pasión, Club Puebla, Box Azteca, etcétera, ¿no? Después, para seguir completando el análisis de fuentes, aquí vamos a poder observar cómo la misma conversación en diferentes fuentes se comporta diferente, ¿de acuerdo? Entonces, justamente ustedes pueden decirle a la plataforma, oye, yo nada más quiero ver la comparación entre Facebook y Twitter, que son los que más tienen tanto alcance como volumen, ¿no? Entonces, justamente aquí pueden ver, mira, el volumen más alto fue el 5 de mayo y fue en Facebook, pero en algún punto donde más alcance hubo fue en Twitter, ¿no? Entonces, justamente entre este gráfico y el de acá, ustedes van a poder comparar y saber por qué hubo más alcance en esa red social, ¿de acuerdo? Entonces, igual simplemente le ponen aquí, por ejemplo, Twitter. Y una vez que carga, ustedes van a decir, ok, a ver, ¿quién interactuó con mi conversación? Pues TV Azteca Deportes, Autocosmos, Club Puebla. Entonces, seguramente ellos son los que están haciendo que el alcance sea mucho, mucho más grande, ¿de acuerdo? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la nube de palabras, ¿de acuerdo? La nube de palabras es muy, muy interesante porque además de decirte cuáles son las palabras que están siendo más utilizadas, también te van a decir cuál es el contexto de cada palabra. ¿De acuerdo? Entonces vas a ver que dice la palabra, por ejemplo, llegará. Y también dice llegado, llegarán, llegar, y te da todo el contexto. ¿Para qué funciona este contexto? En diferentes objetivos. Uno de ellos puede ser para que entiendas cómo es que realmente la gente se expresa acerca de un tema. A lo mejor también te puede ayudar para que tú crees un proyecto aún más robusto en cuanto a palabras clave, y también puede ser que te genere insights o ideas para algún copy o alguna comunicación por ahí en marketing. Entonces, de hecho, es muy importante y muy interesante, ¿de acuerdo? E igualmente aquí tienes opciones diferentes para seguir trabajando. Por ejemplo, si tú pones Volkswagen y le pones vista previa de menciones, te va a mostrar cuáles son las menciones que han hecho que tú tengas ese volumen de conversación. O sea, ¿por qué hay tantas menciones de esas? Pues dice que hay 877 y te las muestra aquí. Y la otra es que tú puedes crear una nueva nube de palabras, le pones desglosar hasta los detalles y entonces en automático te aparece cuáles, o sea, te aparece una nueva nube de palabras clave. Es como si le hicieras un zoom o una lupa a una palabra clave y aquí puedes ver cuáles son las que están siendo conectadas con ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa el color azul? El color azul significa que es neutro, el verde positivo y el rojo negativo. Si tú de pronto le pones aquí vista principal, vuelves al inicio de la conversación, ¿de acuerdo? Después también tenemos galería de imágenes, también tenemos top hashtags, y justamente con todo esto vamos a realizar nuestro análisis automático. Como les digo, esto se crea por default y listo. Ahora, pasemos a los siguientes. También vamos a poder crear nosotros mismos un análisis. Aquí en este tipo de plantillas tenemos uno que es comparativo. Este es muy interesante porque aquí nosotros vamos a poder comparar proyectos. Simplemente seleccionándolos, ponemos un nombre, el que tú quieras, y simplemente le pones que es un análisis comparativo, le pones guardar y en automático todos los gráficos que aparezcan aquí en esta pantalla ya van a estar precargados, ¿de acuerdo? Entonces con esto tú ya no tienes que hacer nada de poner como clics o hacer algo más, sino ya toda la información va a estar comparada. Y así de sencillo es hacer un benchmark, ¿de acuerdo? Y también tenemos otra opción, el cual es un personalizado. Entonces, a mí también me gusta mucho porque lo que pasa con él es que está literalmente una página vacía. Entonces, tú tienes que elegir qué gráficos van a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, tú le pones, por ejemplo, general, puedes leer, tenemos en total 44 gráficos. Entonces, tú puedes decir, ok, oye, yo quiero ver menciones en el tiempo, pero en esta ocasión yo quiero que uno sea para Facebook, uno para Twitter y uno para TikTok. Entonces, automáticamente tú puedes crear 3 gráficos de estos y entonces, mira, simplemente lo puedes arrastrar, lo puedes mover de izquierda a derecha, tal vez lo haces más grande, lo haces más pequeño. Aquí ya le pones, por ejemplo, guardar y aquí le pones, por ejemplo, esta información que va a aparecer, quiero que sea solamente
de Twitter. Entonces te vas aquí, le pones Twitter, le pones aplicar e incluso aquí en los gráficos tú le puedes cambiar el nombre. Entonces con eso lo que harás es identificar de una manera más fácil cuáles son las ediciones que tú le has hecho a los gráficos. Después el siguiente va a ser TikTok. Vamos a ponerle TikTok aquí. Entonces le ponemos TikTok. Y por último quiero también modificar el último que es Facebook. Entonces le quito fuente, le pongo Facebook, se pone en color azul, el que se seleccionó, y aquí ya le pongo, pues mírame, muéstrame, este se llama Facebook. Entonces, así, en menos de 2 minutos hemos creado un dashboard en donde comparas 3 conversaciones distintas en menciones en el tiempo. Ahora, si de pronto ustedes quieren decirme, ok, ¿qué más puedo hacer? Es que aquí el límite es su imaginación, ya que van a poder hacer demasiadas combinaciones. Algo que a mí me gusta mucho hacer es, por ejemplo, poner el engagement summary y comparar tal vez 2 marcas. Entonces, como pueden ver, aquí me apareció uno y el 2. Entonces, este es Volkswagen México. Aquí abajo simplemente voy a poner otro proyecto, por ejemplo, el de cervezas. Voy a poner Corona. Entonces, la diferencia entre Volkswagen y Corona, vamos a checarla en este momento. La coincidencia es, ambas tienen mayor interacción en Twitter, después, digo, en TikTok, después en Instagram, después en Facebook y después en Twitter. ¿De acuerdo? Pero los comentarios sí cambian bastante. Mientras que Volkswagen tiene, por ejemplo, 71,000 likes, Corona tiene 134,000, ¿no? En Instagram tiene 400 comentarios Volkswagen, pero Corona tiene 2,179. Entonces, justamente así es como yo voy a poder hacer estos comparativos, estos análisis, y yo voy a poder aquí colocar exactamente lo que yo quiera, lo que a mí se me ocurra. Entonces, esta es la ventaja justamente de Sentiwan, la personalización, el manejo de datos, que te puedes meter a dar clic cada vez que tú quieras y puedes analizar lo que tú quieras. Entonces, justamente más adelante les vamos a mostrar en posteriores workshops en cómo trabajar también con el siguiente que se llama medios propios. El de medios propios es muy interesante porque aquí obtendrás datos de las cuentas que tú vincules a Sentiwan, únicamente de las que tú vincules, de las que seas administrador, que tengas tu contraseña y demás. Entonces, aquí aparecerán datos como, por ejemplo, cuáles son tus números de seguidores, cómo cambiaron en el tiempo, si aumentaron, si disminuyeron, cuándo, cuál es tu alcance orgánico, el pautado, cuál es el perfil ideal de tu consumidor en Facebook, por ejemplo. Ahí te decimos cuál es su edad, de dónde es, a qué se dedica. Entonces, justamente esta información solamente puede ser obtenida cuando eres administrador, ¿de acuerdo? Entonces, justamente esto es el análisis en Sentiwan. Con todo gusto, me gustaría más adelante compartirle tal vez más ejemplos para que ustedes puedan identificar justamente cómo tener más ideas o más, pues sí, simplemente ideas de cómo compartir y cómo crear más análisis. De mi parte, en este momento, por este workshop ha sido todo. Recuerden, cualquier duda, comentario o lo que tengan por hacernos, estamos al pendiente. Mi correo es rafael.torres@sentiwan.com y cualquier duda, cualquier comentario que me quieran hacer, con toda confianza, me la pueden preguntar, ya sea por aquí en LinkedIn o me lo pueden preguntar vía email, con toda confianza. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias. Encantado de compartir el tiempo con ustedes en este momento y que tengan una buena semana y hasta pronto.